empujar a la era digital. Y esto hace para estrechar los lazos entre el Colegio Mexicano de Ortopedia y los diferentes capítulos que se suscitan a través de nuestro territorio nacional. Es para mí un gusto y un honor presidir esta sesión histórica, como he dicho, en el cual el capítulo de Veracruz, por primera vez en la historia del colegio, se enlaza para tener un webinar en conjunto. Para nosotros, para el colegio, es realmente histórico. Desde esa perspectiva, les doy a todos la bienvenida y no me queda más que cederle la palabra a nuestro presidente, el doctor Jorge de Corona. Buenas noches y bienvenidos nuevamente. Gracias, Guillermo. Muy buenas noches a todos los médicos, ortopedistas del estado de Veracruz y de las zonas donde se hayan conectado para esta sesión. Es para el Colegio Mexicano de Ortopedia motivo de gran satisfacción poder abrir esta nueva opción para los ortopedistas en todo el país, en todos los estados, que quieran y estén en la mejor disposición de afiliarse al Colegio Mexicano de Ortopedia. El Colegio Mexicano de Ortopedia tiene el único fin transparente de seguir motivando la educación médica continua. Es parte de la misión, visión y valores que tiene el Colegio Mexicano de Ortopedia. Como ustedes pudieron darse cuenta, estamos en el desarrollo de nuestro primer congreso virtual y tuvimos una gran aceptación. Es motivo de mención que casi el 60% de los ortopedistas que se inscribieron a este congreso pertenecen al interior del país, de diversos estados y algunos ortopedistas del extranjero. Y evidentemente una buena cantidad del área metropolitana de la Ciudad de México y del Estado de México. Quiero hacer una mención muy especial para el doctor Rosas, el cual ha tenido el valor y ha tenido la decisión de iniciar esto con toda la transparencia y con todo el valor que esto amerita, dado que pues no pretendemos competir con nadie, simplemente queremos apoyar a los ortopedistas en su educación médica continua, en su capacitación y en su ejercicio profesional. Y es por eso que el Colegio Mexicano de Ortopedia está abierto y estamos para apoyarlos y a estar cerca de ustedes en todo lo que se necesite y en todo lo que sea educación y apoyo. Entonces, hemos reformado el estatuto del Colegio Mexicano y ha sido aprobadas estas reformas para poder tener representantes en cada estado, en cada región y acercar el colegio. Esta era virtual en la cual nos estamos enfrentando por la pandemia, que nos ha enfrentado la pandemia, pues nos ha permitido darnos cuenta de que podemos estar a la distancia, pero a la vez cerca. Y esto, pues, ha sido útil, ha sido de beneficio y creo que esto es lo que tenemos que sacar de positivo de esta situación. El doctor Rosas inicia y, como dice el doctor Guillermo García Pinto, pues tiene esta oportunidad de mostrarse y por eso es que hemos organizado esta primera reunión con el estado de Veracruz, con la zona de Veracruz, y esperamos de verdad y les deseamos todo el éxito y que tengan finalmente una aceptación y una calidad en su webinar el día de hoy. Yo felicito a todo el grupo de profesores que ha invitado el doctor Rosas para esta primera sesión y de verdad
las puertas del Colegio Mexicano de Ortopedia están abiertos para todos los ortopedistas que quieran unirse y afiliarse y estar con el Colegio Mexicano de Ortopedia. Doctor Gustavo Rosas, muchas gracias por estar con el colegio y por ser parte del Colegio Mexicano de Ortopedia. Bienvenidos todos y bienvenido especialmente tú como representante en este momento. Ya se te ha otorgado un nombramiento como coordinador y tienes todo el respaldo del Colegio Mexicano de Ortopedia. Bienvenido. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, pues muy buenas noches. Antes que nada me presento. Yo soy el doctor Gustavo Alejandro Rosas Sánchez, soy médico ortopedista y actualmente ocupamos el cargo como coordinador académico estatal por parte del Colegio Mexicano de Ortopedia. Para nosotros el día de hoy es un día histórico, como bien lo acaba de mencionar el doctor García Pinto. Es un día histórico, ¿por qué? Porque es la primera vez que el Colegio Mexicano de Ortopedia, vía webinar, vía redes sociales, en nuestra era digital, extiende sus brazos no solamente en la región centro del país, sino al interior de nuestro país. Entonces, pues el día de hoy, repito nuevamente, es un día muy especial para todos nosotros, en especial para el estado de Veracruz. Me permito mencionar, antes que nada, que el capítulo Veracruz, que da inicio de manera formal el día de hoy con esta primera sesión, es un capítulo totalmente honesto, es un capítulo totalmente transparente y es un capítulo que en este momento se empieza a nutrir de médicos ortopedistas con el único fin académico. Hago mención y hablo por todos los médicos ortopedistas del estado de Veracruz, que aceptamos este nombramiento con total honestidad, con total transparencia, con humildad y con entusiasmo, con ganas de hacer las cosas bien y de mantenernos siempre en la educación médica continua. Nuestro único objetivo es el objetivo académico. Repito nuevamente, lo que es la educación médica continua. Cabe mencionar que el capítulo Veracruz va de la mano con el Colegio Mexicano de Ortopedia y me voy a permitir también recordarle a todos los miembros de nuestro colegio y también a todos los miembros, a todos los médicos ortopedistas, cuál es la misión del colegio. La misión del Colegio Mexicano de Ortopedia, en primer lugar, es estimular el conocimiento académico. En segundo lugar, promover la educación médica continua. En tercer lugar, la investigación, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y en cuarto lugar, bien importante que no se nos olvide a todos nosotros como médicos ortopedistas, seamos o no miembros activos del Colegio Mexicano de Ortopedia, una misión muy importante que pongo es precisamente que es incentivar la convivencia y la relación entre las agrupaciones de todos los especialistas, médicos especialistas en ortopedia de todo el país. Este capítulo abre el día de hoy no solamente con médicos ortopedistas, abre el capítulo también, abre esta sesión con médicos de otras especialidades afines a la ortopedia. Y ese va a ser un punto muy importante y creo que nos vamos a distinguir por ahí, porque en la mayoría de nuestras sesiones, si no es que todas, siempre habrán especialistas que nos van a aportar mucho al punto de vista ortopédico. Y desde su punto de vista, desde donde se encuentran estas diferentes especialidades, repito, afines a la ortopedia. Entonces quiero dejar muy claro, este es un objetivo también del Colegio Mexicano de Ortopedia, incentivar la sana convivencia y las relaciones entre las agrupaciones de los médicos especialistas, en este caso de ortopedia. Y bueno, sin más preámbulo y agradeciendo este espacio, que créanme doctores, créanme Colegio Mexicano de Ortopedia, lo recibimos, como acabo de mencionar, con total entusiasmo, con muchas ganas de empezar a trabajar. Y bueno, terminando este breve preámbulo, pues damos por inicio con la primera charla de la noche de hoy. En esta ocasión nos va a acompañar un ponente precisamente nativo de aquí del estado de Veracruz, amigo mío, colega, también compañero de la residencia, que es el doctor Héctor Mario Pérez. Él pertenece actualmente a la Delegación Norte de Veracruz y se encuentra radicando en la zona de Tuxpan. Y bueno, él nos va a platicar y nos va a dar la ponencia sobre la perspectiva de la disponibilidad del equipo de ultrasonido y resonancia magnética nuclear en el interior del país, en específico el punto de vista desde acá de Veracruz. Adelante. Buenas noches. Hablaremos de la perspectiva de la disponibilidad de equipos de ultrasonografía y resonancia magnética en el interior del país,
en específico en el estado de Veracruz. Los equipos de alta tecnología son pruebas diagnósticas, los cuales son un elemento muy importante para garantizar la calidad de la atención sanitaria prestada, ya que constituyen un apoyo en ocasiones de forma imprescindible para mejorar la precisión diagnóstica y con ello para mejorar la decisión terapéutica. Los equipos de alta tecnología nos ayudan a reducir la incertidumbre acerca del diagnóstico, nos orientan en la elección de opciones terapéuticas, valoran la efectividad de los tratamientos y con ello el pronóstico, y también en ocasiones sirven de guía en ciertas intervenciones quirúrgicas. Además, la sociedad exige cada vez más debido a que hay una tendencia hacia la disminución de las situaciones de incertidumbre. El desarrollo tecnológico, el aumento de las posibilidades diagnósticas de las pruebas y la demanda creciente de estas por parte de la sociedad hacen que los equipos, tanto en el número de estudios realizados, hayan experimentado un crecimiento exponencial. Esta utilización creciente de pruebas diagnósticas de alta tecnología ha generado en los últimos años un desequilibrio entre los recursos materiales y la población, lo que genera listas de espera, prolonga las estancias de pacientes hospitalizados, entre otros. Además, debemos tener en cuenta otra variable de una suma importancia, como lo es el tener disponible personal médico con un entrenamiento dirigido a lo que el sistema musculoesquelético se refiere. En el año 2013, la Secretaría de Salud contó con un total de 36 equipos de resonancia magnética nuclear distribuidos en 19 estados de la República y alcanzó una densidad promedio nacional de 0.54 equipos por cada millón de habitantes no derechohabientes. Las entidades federativas que tuvieron mayor densidad fue en primer lugar Baja California Sur con 3.63 por cada millón de habitantes, seguido de cerca de la Ciudad de México con 3.59 y Durango con 2.35 equipos por cada millón de habitantes. En cuanto a la densidad de equipos ultrasonográficos, en Veracruz tenemos que es 1.4 por cada millón de habitantes comparados con 5.13 de la Ciudad de México. Lo que comentábamos, Baja California Sur tiene la densidad más alta con 3.63, Veracruz se va al lugar 19 con 0.19 por cada millón de habitantes. De tal forma tenemos que el equipo médico de alta tecnología es considerado como un indicador de alto costo y complejidad, por lo que requiere de instalaciones especiales, a la vez que debe ser utilizado por especialistas capacitados y su acceso es restringido en ciertos lugares. No es de sorprender que en la Ciudad de México, ciudad capital, exista una alta proporción de estos equipos de alta tecnología, pues aquí la ciudad se encuentra concentrado un gran número de institutos nacionales de salud y unidades médicas de alta especialidad. No solo hay que saber indicar los estudios, también hay que saber interpretarlos. Debemos establecer una correlación clínica con los que nos refiere el paciente, con los hallazgos clínicos y en función de ello correlacionarlo con las imágenes. Disponer de estos equipos a nivel nacional representa un gran avance para elevar la calidad de los servicios de salud, toda vez que se progresa en el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes en el segundo y tercer nivel de atención. Para finalizar, debemos recalcar que bajo este panorama, la distribución de los equipos no es de manera equitativa a lo largo y ancho del país. Existe un déficit tanto de equipos de alta tecnología como personal capacitado para la realización e interpretación de dichos estudios. Gracias. Muy interesante los datos que nos acaban de aportar en esta primera charla de la noche de hoy. Muy interesante. La verdad es que en particular yo no lo conocía. Bueno, ahora vamos a la segunda charla de la noche, la cual está a cargo de la doctora Carmen Castillo. La segunda charla es sobre las generalidades del ultrasonido musculoesquelético para lesiones musculares, tendinosas y periarticulares. Queremos saber si realmente optimizamos tiempo en esta herramienta de imagen. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Quiero agradecer al Colegio Mexicano de Ortopedia, Coordinación Veracruz, por su atenta invitación para participar en este webinar. Vamos a considerar las generalidades del ultrasonido musculoesquelético para lesiones musculares, tendinosas y periarticulares. La pregunta es, ¿realmente optimizamos tiempo con esta herramienta de imagen? Haciendo un poquito de historia, los avances en el ultrasonido se dieron muy lento en comparación con los rayos X. Podemos remontarlo a 1793, cuando Lázaro Spallanzani se preguntó por qué los murciélagos podían volar en cuevas oscuras sin chocar con sus paredes.
al obliterar o tapar sus oídos, él se dio cuenta que él chocaban y por ello intuyó que los murciélagos hacían cierto sonido no audible que chocaba con las paredes y los orientaba a volar en la oscuridad. Pero no fue sino hasta 1938 que el zoólogo Griffin demostró que realmente los murciélagos emiten un ultrasonido y se orientan a través de él a manera de radar. Hasta 1846 Doppler, Christian Andreas Doppler, descubrió el efecto que se conoce con su nombre del cambio de frecuencias de ondas sonoras. Y así fuimos avanzando hasta que finalmente, hasta en el año 1942, se hicieron los primeros usos del ultrasonido en medicina por medio del doctor Dusick, que lo utilizó en el cerebro. Y fue hasta 1950 cuando las sociedades médicas aceptaron el ultrasonido como un instrumento diagnóstico en medicina. A partir de ahí empezamos a tener una serie de avances tecnológicos, de manera que hasta los años de la década de los 90 se escribe el primer libro en castellano, Ecografía musculotendinosa, por el doctor Lefebvre y el doctor Porcelot. Cabe resaltar que a partir de esta fecha, los avances progresivamente fueron hacia la mejoría, de manera que ahora tenemos transductores multifrecuencia, imagen compuesta, armónicas de tejidos, tecnología Doppler, con diversas modalidades de color como el poder y el flujo dinámico, la imagen panorámica o extendida, la imagen trapezoidal que nos da un poco más de amplitud en el campo de visión, la elastografía y la imagen tridimensional. ¿Cuál es la importancia de la ecografía? La ecografía tiene una gran precisión diagnóstica en las lesiones del sistema musculoesquelético. Como ustedes saben, es de fácil acceso, no es invasivo, es inocuo, puede ser reproducible, es de bajo costo, alta sensibilidad, tiene ya capacidad multiplanar y lo más importante es que es el único método hasta ahorita con el cual podemos realizar exploraciones dinámicas en tiempo real. Y podemos comparar una extremidad con la otra sin ningún problema. Y de esta manera tenemos ahora imágenes muy detalladas, de muy buena calidad, gracias a esas imágenes de armónicas, gracias a la imagen ampliada y gracias a la ecografía compuesta. ¿En qué casos vamos a usar la ecografía? La ecografía está indicada en todo proceso inflamatorio, llámese tendinitis, tendinosis o bursitis. Es muy socorrida en la medicina deportiva. La rama de la reumatología ahora se usa para estudiar la sinovitis, la artritis reumatoide, la monoartritis. Incluso es una herramienta muy útil para dar seguimiento a los avances terapéuticos. Podemos estudiar toda lesión de tejidos blandos, podemos estudiar y valorar las lesiones agudas y crónicas, los derrames periarticulares, las neuropatías, los atrapamientos de nervios, las lesiones vasculares, las rupturas de ligamentos, tendones, las plicas, los cuerpos articulares, los quistes, los cuerpos extraños en los tejidos blandos, que incluso no son visibles a los rayos X, podemos detectarlos por ultrasonido. Y es una herramienta muy útil para valorar la cadera en el infante. Realmente las desventajas del ultrasonido podemos resumirlas en estos tres rubros. En primer lugar, que no se valora bien el tejido óseo más allá de la cortical, por lo tanto requerimos de otras herramientas o modalidades diagnósticas para poder analizar detenidamente el interior del hueso, como lo es la resonancia magnética. Nos limita la profundidad, pues a mayor megahertz, como trabajamos entre hasta 12 megahertz a mayor profundidad, a menor profundidad, a mayor megahertz, menor profundidad. Y como sabemos, es operador dependiente. Aquí tenemos cómo son nuestros transductores actualmente. Son modelos realmente muy ergonómicos y nos
y nos permiten explorar distintas partes del cuerpo, incluso las más pequeñas con este tipo de transductor. Y como les comenté, vamos a trabajar en un rango más o menos de 7.5 a 12 MHz. Incluso las zonas más superficiales ya tenemos transductores de multifrecuencia que llegan a 14 y 16 MHz. Lo vamos a aplicar en el hombro, como ustedes pueden ver en este ejemplo, cómo se puede demostrar de manera muy hermosa el tendón, en este caso el tendón supratendinoso en el hombro. Ustedes pueden ver las distintas capas. Aquí esta línea hipoecoica que tenemos aquí es la bursa, y estas estructuras lineales prácticamente homogéneas es el tendón. Aquí tenemos el cartílago, podemos valorarlo muy bien, y esta es la cortical de la cabeza humeral. De manera que cualquier lesión, por pequeña que sea, como este defecto, podrá resaltar. Aquí tenemos un foco de tendinosis muy focalizado en este tendón supraespinoso. Podemos detectar calcificaciones, como lo estamos viendo en este tendón, ciertas irregularidades de la cortical por efectos degenerativos, y vean cómo ahora el cartílago está adelgazado. Podemos valorar muy bien las rupturas tendinosas, desde las muy pequeñas, de las que pueden ser intrasustancias, de las que son incompletas, como aquellas rupturas que comprenden todo el espesor del tendón, como podemos ver en este ejemplo, esta colección de líquido en la zona donde el tendón se ha roto y ha formado una colección, además de que podemos ver algunos defectos corticales por el traumatismo. Podemos valorar la porción larga del bíceps, la articulación acromioclavicular, el receso articular glenohumeral posterior en caso de derrames. En el caso del codo, pues son muchas las patologías que podemos valorar. Aquí les muestro una lista muy larga: las epicondilitis, las epitrocleitis, los derrames, las calcificaciones, los quistes, y una serie de patologías que podemos valorar muy bien. Aquí tenemos un ejemplo. Vean ustedes este aumento de volumen y de una ecogenicidad heterogénea del tejido celular subcutáneo, y aquí marcado con el asterisco la bursitis olecraniana. En este caso podemos visualizar un pequeño defecto cortical de una fractura incompleta en la cabeza del radio, y también los procesos inflamatorios de los tendones adyacentes. Podemos ver aquí el cartílago articular. En el caso de la muñeca, pues es de mucha utilidad. En el caso de este ejemplo, tenemos aquí, este es el tendón extensor corto del dedo pulgar en su eje más largo. Vemos que el tendón está íntegro, un poco heterogéneo por el proceso inflamatorio, pero podemos ver su vaina sinovial muy inflamada. Y aquí tenemos un ejemplo clásico de una sinovitis de Kervain. Podemos explorar el compartimento de los flexores y los extensores sin ninguna dificultad. Podemos valorar el túnel del carpo, valorar quistes y gangliones y todos los tipos de derrames que se puedan presentar en la muñeca. En el caso de los dedos particularmente, no hay un protocolo a seguir como en las grandes articulaciones, pero nos podemos adecuar para estudiar el sitio de molestia en el paciente, como lo estamos viendo aquí en esta articulación metacarpofalángica. Vean el proceso erosivo del hueso y la inflamación del tendón de este paciente que tiene artritis reumatoide. En el caso de la cadera, podemos valorar la cadera del adulto y la cadera del niño, tanto en su cara anterior, medial y posterior. En el caso de la rodilla, tenemos pues también varios ejemplos, como aquí les muestro.
una colección articular, y aquí tenemos un proceso crónico donde ya hay algunas ecos dentro de la sinovial que denotan un proceso de mucho tiempo de evolución. Aquí tenemos la ruptura de un tendón de Aquiles, como lo pueden ustedes observar perfectamente, es una ruptura completa del tendón de Aquiles. Podemos estudiar la planta del pie, podemos estudiar lesiones musculares como esta ruptura, grado 2, y hay otras indicaciones como los tumores de partes blandas, como es este tumor de nervio periférico, y podemos valorar el estado o la integridad de los nervios. Y a manera de conclusión, podemos decir que el ultrasonido es una excelente herramienta diagnóstica para la patología musculoesquelética, es accesible, permite una evaluación directa, dinámica, no invasiva, permite interactuar con el paciente, permite mover sus articulaciones libremente, está limitada a estructuras más profundas, por lo que en este caso tendremos que auxiliarnos de la resonancia magnética, y el avance en el equipamiento y calidad de imágenes nos aseguran un horizonte más amplio. Estas exploraciones no tardan más de 10, 15 minutos o cuando mucho 20, así que la pregunta que nos hicimos al inicio es, ¿realmente el ultrasonido sí optimiza nuestros tiempos de exploración con nuestros pacientes? Muchas gracias por su atención, quedamos pendientes para sus preguntas. Muy bonita presentación a cargo de la doctora Carmen Castillo, muy interesante también. Bueno, ahora continuamos con la tercera charla de la noche de hoy de esta sesión. Vamos a escuchar la charla sobre generalidades de la resonancia magnética nuclear para lesiones del sistema músculo-esquelético. Vamos a ver principios básicos y generalidades. Esta va a quedar y está a cargo de la doctora Anel Concepción Lucho Morales. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Anel Lucho Morales, médico radiólogo, adscrito a la UMAE 189 del IMSS, Delegación Veracruz Norte. Agradezco la invitación al doctor Gustavo Rosa Sánchez. Es un placer. Bueno, dentro de los temas a tratar son las generalidades de la resonancia magnética para la evaluación de lesiones del sistema músculo-esquelético. ¿Qué es la resonancia magnética nuclear? Es un estudio no invasivo en el cual se emplea un campo magnético de alta potencia, el cual emite ondas de radiofrecuencia, utiliza un software para crear imágenes detalladas de las estructuras internas del cuerpo. Dentro de las ventajas es no utilizar radiación ionizante. ¿Cuáles son los beneficios de la resonancia magnética? Es obtener imágenes diagnósticas con una alta nitidez. Permite la evaluación de músculos, huesos y articulaciones. Tiene una alta sensibilidad y especificidad en la patología músculo-esquelética que varía entre un 85 hasta un 100%. Permite la evaluación de pequeños desgarros y lesiones de tendones, ligamentos y músculos en comparación con otros estudios de imagen como lo es la ecografía del sistema músculo-esquelético, que es una evaluación operador dependiente. ¿Cómo funciona la resonancia magnética? Mediante un magneto de alta potencia, el cual no utiliza radiación, emite ondas de radiofrecuencia que estimulan los átomos de hidrógeno que se encuentran en la gran totalidad de los órganos del cuerpo. No causa ningún cambio químico en los tejidos. A medida que los átomos de hidrógeno regresan a su alineamiento habitual, emiten grandes cantidades de energía y el resonador o magneto captura esta energía creando una imagen
utilizando esta para evaluaciones diagnósticas certeras. Dentro de los beneficios, permite la diferenciación de tejidos anormales de los tejidos normales con mucha más precisión que otros exámenes diagnósticos por imagen, como lo son los rayos X, la tomografía, etc. Detecta anomalías que podrían quedar ocultas en otros métodos de exploración. Se utiliza en algunas ocasiones, por ejemplo, para evaluación de procesos infecciosos o tumores, medio de contraste paramagnético, como lo es el gadolinio, que tiene mucho menos reacción alérgica que los contrastes yodados o iónicos. Si bien es un estudio inocuo, existen ciertas contraindicaciones en la realización de la resonancia magnética, como lo son ciertos marcapasos, algunos clics quirúrgicos, presencia de fragmentos metálicos, uso de prótesis que contengan metal, joyas, anillos u objetos metálicos. Dentro de los usos comunes de la resonancia magnética, es en especial para la neuroradiología y lesiones del sistema músculo-esquelético, como lo son lesiones meniscales, ligamentarias, musculares, hernias de disco, evaluación y estadificación de tumores óseos o de partes blandas. Dentro de la utilidad diagnóstica, se utilizan infecciones como lo es la osteomielitis, tumores primarios o metástasis que afectan tejidos blandos, articulaciones y extremidades. Anomalías del desarrollo, malformaciones y malformaciones congénitas. En otros padecimientos también es utilizado como lo es la artritis degenerativa, desgarros de meniscos, ligamentos o lesiones del labrum, ya sea en hombro o cadera. Dentro de las lesiones deportivas y laborales causadas por esfuerzos repetidos, vibraciones o impactos fuertes. Dentro de las secuencias recomendadas para utilizar en la evaluación de las lesiones del sistema músculo-esquelético, se encuentran las ponderadas en T1, en las cuales, como vemos bien en la imagen, es una resonancia magnética del hombro derecho, adquirida en una ponderación T1 en un plano coronal. En dicha ponderación, la grasa, lo señalado con la flecha amarilla, tiene una señal de mayor intensidad respecto a lo que son los músculos. La cortical del hueso representa una imagen con ausencia de señal o hipointensa respecto al resto de las estructuras. Esta secuencia es de utilidad anatómica. Otra secuencia recomendada es la ponderación T2, en la cual la grasa y los músculos tienen una menor intensidad de señal en comparación con las imágenes ponderadas en T2. Los líquidos tienen una alta intensidad de señal. Es de valor diagnóstico en derrames articulares, sinovitis, contusiones de médula ósea. Sin embargo, muestra una fuerte tendencia a generar artefactos por movimiento o pulsación y requiere mucho más tiempo para la adquisición de imágenes. La otra secuencia es la ponderación en densidad protónica. También es una imagen anatómica en la cual, por poner un ejemplo, nos permite la evaluación de los meniscos
Otra adquisición o secuencia es la ponderada en densidad de protones con supresión grasa. Esta nos permite la evaluación del cartílago, evaluar la interfase del cartílago con el hueso y el líquido, así como la presencia de edema, colecciones de partes blandas y derrame articular. Una última ponderación es una secuencia STIR derivada del T2, la cual nos permite evaluar contusiones de la médula ósea, colecciones de partes blandas, derrame articular. Y por último, en algunos casos es recomendado la utilización de medio de contraste paramagnético, como lo es el gadolinio, en la cual podemos evaluar el reforzamiento, como lo vemos en esta imagen, la de la derecha, una secuencia ponderada en T1 con supresión grasa. La de la izquierda, una secuencia ponderada en T1 con supresión grasa posterior a la administración de medio de contraste endovenoso paramagnético, en la cual permite visualizar un reforzamiento de la lesión ósea con componente de partes blandas. Dentro de los planos de adquisición tenemos el transversal, el sagital y el coronal. En algunas articulaciones como lo es hombro y rodilla, la recomendación es coronal oblicuo y sagital oblicuo para la determinación de diversas lesiones. Bueno, en esta siguiente diapositiva tenemos 4 imágenes, las de superior, del lado derecho, ponderada en densidad de protones, del lado izquierdo, ponderada en STIR, de lo que es el hombro y la articulación del hombro izquierdo. Las flechas señalando una alteración en la continuidad y en la intensidad de la señal a nivel de la entesis del supraespinoso de espesor parcial. Las imágenes inferiores, la de la derecha ponderada en STIR, la de la izquierda ponderada en T1, en donde visualizamos los cambios en la intensidad de la señal a nivel de la articulación acromioclavicular. Esta siguiente imagen es en un plano sagital de la rodilla derecha, en la cual visualizamos una pérdida de la continuidad a nivel del ligamento cruzado anterior. La siguiente imagen es una ponderación en STIR adquirida en un plano coronal del hombro derecho, en la cual se visualiza un aumento en la intensidad de la señal a nivel de la entesis del músculo supraespinoso. Bueno, por mi parte eso ha sido todo. Espero haya sido de su agrado. Cualquier duda o comentario. Excelente charla por parte de la doctora Anel Lucho. También una charla muy bonita y bueno, no está de más repasar lo que son ciencias básicas de estos estudios de imagen y las actualizaciones que continuamente se están haciendo. Bueno, la siguiente charla de esta sesión va a correr a cargo nuevamente de la doctora Carmen Castillo. Y es un tema también muy interesante, ya hablando muy ligado a lo que es nuestra práctica ortopédica. La charla se titula Infiltración guiada por ultrasonido para el tratamiento de lesiones del sistema musculoesquelético. ¿Cuándo vale la pena apoyarnos con esta herramienta? Adelante, por favor. Muy bien, ahora vamos a continuar con esta siguiente sección, infiltración guiada por ultrasonido para tratamiento de lesiones del sistema musculoesquelético. ¿Cuándo vale la pena apoyarnos con esta herramienta? Bueno, a manera de introducción tenemos que recordar que las terapias infiltrativas pueden realizarse de 2 maneras, bajo referencia anatómica y con apoyo imagenológico. En este caso vamos a hablar de la guía ecográfica. Y entre estas 2 se ha encontrado en diversos trabajos e investigaciones que se han hecho
que las intervenciones guiadas por ultrasonido son efectivas y seguras debido a la falta de radiación ionizante y debido también a la visualización dinámica del procedimiento mientras se realiza, no así con la referencia anatómica, que es un procedimiento a ciegas. ¿En qué casos lo vamos a aplicar? Lo vamos a aplicar en todas las tendinopatías, en cualquier lesión muscular, en las lesiones ligamentosas, en procesos inflamatorios articulares, en tratamiento de la patología bursal y de lesiones quísticas, entre otros. Estos procedimientos podemos dividirlos en diagnósticos y terapéuticos. Los diagnósticos se van a enfocar a la realización de biopsias, a las artrocentesis cuando solamente son extracción de líquido para su análisis citológico o una evacuación, y a la punción y evacuación de colecciones como son los abscesos. En el caso de los procedimientos guiados por ecografía con intención terapéutica, tenemos toda esta lista larga que va desde no solo la aspiración de la colección, sino la instalación de un drenaje. Tenemos la artrocentesis terapéutica, cuando vamos a aplicar algún medicamento, o las infiltraciones. Se pueden tratar quistes y gangliones, se pueden extraer cuerpos extraños. Hay un tratamiento que vamos a mostrar más adelante de la tendinitis calcificante, tratamiento de tendinopatías del dedo en resorte, lesiones vasculares, intervención en nervios y muchos más. Para realizar este procedimiento tenemos obviamente que explicarle al paciente, tener un control ecográfico previo de la zona afectada para elegir la mejor vía de acceso. Tenemos que seguir el protocolo riguroso de la esterilización del personal médico, así como de asepsia y antisepsia para el paciente. Tenemos que tener preparados nuestros materiales y bueno, tenemos que cuidar nuestros transductores cubriéndolos o desinfectándolos para proteger al paciente y protegernos a nosotros mismos. En la mayoría de los casos se prefiere utilizar la técnica a mano libre, la cual consiste que con una mano controlamos el transductor y con la otra controlamos la introducción de la aguja. Estos procedimientos generalmente se requiere de alguien que nos asista para congelar la imagen y para manipular las imágenes que queremos guardar. Aquí les presento un esquema de cómo se realiza la punción guiada por ecografía. Este recuadro, este rectángulo representa el transductor o la sonda con que vamos a investigar la lesión. El óvalo rojo significa la lesión y esta estructura lineal es la aguja. Siempre vamos a introducir nuestra aguja en sentido estrictamente paralelo al transductor, nunca perdiendo de vista la aguja, como lo vamos a ver en los siguientes procedimientos. ¿En qué casos? Vamos a dar algunos ejemplos de procedimientos realizados. Por ejemplo, en los gangliones y quistes sinoviales, podemos introducir la aguja en el ganglión o el quiste. Aquí tenemos la aguja, extraemos el líquido, si solo es una punción aspirativa, y luego, si es terapéutica, podemos poner el fármaco de elección que hayamos pensado para esa lesión. En este caso, estamos demostrando un quiste o ganglión en la muñeca. Y fue una terapéutica. Este es un ganglión o quiste de Becker. Ustedes vean la lesión hipoecoica, lobulada, sin septos. Aquí vemos cómo la aguja está penetrando. Nunca perdemos de vista la aguja. Yo le agradezco al doctor José Luis del Cura. Este es un obsequio que él me hizo, me dio permiso de usar sus imágenes. Vean este procedimiento de los más frecuentes, las bursitis. Tenemos nuestro transductor, la aguja va a entrar unos centímetros por abajo y se va a dirigir exactamente en sentido paralelo al transductor. Nunca debemos de perder la aguja de vista. Aquí las flechas, las cabezas de flecha señalan la aguja, cómo está perfectamente colocada en la bursa.
Otro de los procedimientos más frecuentes son las aspiraciones de las calcificaciones en los tendones. En este caso vamos a mostrar un ejemplo en el hombro. Vean este video, el doctor José Luis del Pura está realizando, él va a aplicar un anestésico, lidocaína al 1%, y los dejo para que observen cómo va a extraer por pulsos, penetra un poquito del material, percute un poquito la aguja y luego aspira. Vuelve a aspirar, vuelve a introducir el fármaco, aspira. Y así lo va a hacer. Y les dejo observar el émbolo de la aguja para que ustedes vean. Oye, ¿qué iba a decir? ¿Tienes familia grande? Sí. Pues, ¿qué? ¿Es una firma de toral? Pues sí. No. En la primera Vean cómo empuja un poquito de sustancia, la aspira, y vean ustedes cómo están saliendo los sedimentos de la calcificación. Oye, ¿hay que avisarle el suelo? No. No, bien, ¿eh? Mira, tú no, tú esperas en nada. Perdona. Está todo fenomenal, va estupendo, va a ir muy bien, ya verás. Hombre. Si se dieron cuenta, el líquido en el émbolo de la aguja quedó lechoso. Vean la aguja cómo está pulsando dentro de la calcificación, introduce un poquito de material, aspira, introduce y aspira, de manera que podemos extraer ese material calcificado. Ellos tienen un trabajo que fue reportado en el 2007, tienen nuevos trabajos obviamente. Reportaron 67 hombros tratados con tendinitis calcificante y fueron seguidos en un año, y estos son sus resultados. A 2 meses y al año de seguimiento. Desapareció a los 2 meses en el 66% y al año en el 89%. En estos casos disminuyó, y aquí los que no hubo cambios. De los pacientes en que no se obtuvo calcio en la aspiración, el 73%, la calcificación había desaparecido al año. Aquí tenemos los resultados de la satisfacción del tratamiento. Ustedes pueden ver ahí la estadística, la casuística de ellos es muy buena. Y aquí vamos a poner un ejemplo de un seguimiento de un hombro. Aquí tenemos la calcificación del tendón. Aquí lo tenemos a 1 mes del tratamiento. Aquí lo tenemos a 2 meses y aquí está al año. Estos son ejemplos de las calcificaciones que fueron tratadas. ¿Qué otros procedimientos realizamos? Las tendinosis, las pequeñas roturas en los tendones también se pueden tratar, se pueden infiltrar algunas sustancias, se pueden usar ácido hialurónico o plasma rico en plaquetas. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de un tendón inflamado en la región peronea. Este es en el tobillo, este es el tendón, y vean ustedes cómo se infiltró el medicamento en este caso. Aquí tenemos una lesión muscular, se pueden drenar los hematomas, se pueden aplicar sustancias antiinflamatorias en esos desgarros musculares, y eso va a acortar el tiempo de evolución de tratamiento. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Bueno, en este corto tiempo, creo que podemos concluir que el ultrasonido es una excelente herramienta auxiliar en la terapia de la patología musculoesquelética. Sirve como guía para procedimientos de diversa índole y tiene mínima invasividad, no requiere tiempo del paciente en hospitalización, y pues su evolución es bastante satisfactoria. El
Color Doppler, esa función, sobre todo la función del Doppler dinámico, nos permite reconocer el paquete neurovascular que está vecino a la zona que vamos a puncionar y de esa manera podemos evitar la lesión de vasos y de nervios. Tiene el inconveniente de que es operador dependiente y que además la persona que va a realizar estos procedimientos debe ser alguien experimentado que asegure el éxito del procedimiento y disminuya la posibilidad de complicaciones. No fue parte de este tema presentar las sustancias terapéuticas que se usan ni sus complicaciones por obviedad de tiempo, pero agradezco mucho la atención y espero que este poco material pueda darnos una idea de las cosas que podemos realizar con la ecografía. Realmente es una buena opción si queremos considerarla dentro de las alternativas que tenemos para tratar a nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Excelente charla también, nuevamente, muy buena calidad. Bueno, continuamos con la siguiente presentación. Esta está a cargo de un servidor y básicamente es mostrarles la perspectiva ortopédica del uso del ultrasonido dentro del consultorio, también el tema de infiltración guiada por ultrasonido y muy enfocada también el por qué no está tan extendido el uso del ultrasonido en nuestra práctica clínica diaria. Adelante. Muy buenas noches. Yo soy el doctor Gustavo Alejandro Rosa Sánchez, médico especialista en ortopedia y traumatología. Y el día de hoy vamos a dar la charla sobre la perspectiva ortopédica hacia el ultrasonido. Comenzamos. No tenemos conflicto de interés o concerniente a esta charla. Y bueno, pues aquí los objetivos de la charla son los siguientes. En primer lugar es conocer la perspectiva ortopédica del uso del ultrasonido como apoyo diagnóstico y terapéutico en lesiones del sistema musculoesquelético. En cuanto a mi introducción, cabe mencionar que el ultrasonido ofrece un método no invasivo para visualizar la anatomía y la función del sistema musculoesquelético. Tiene la ventaja de ser un estudio totalmente dinámico y a pesar de los beneficios y su amplia incorporación a las ciencias médicas, en la actualidad no está ampliamente difundido su uso por los médicos cirujanos ortopedistas. Ahora vamos de lleno a lo que es la perspectiva ortopédica en cuanto al uso de esta herramienta. El ultrasonido ofrece un método no invasivo para visualizar la anatomía y la función del sistema musculoesquelético, como comentamos previamente, y dentro de sus ventajas tenemos las siguientes. En primer lugar, que tiene una fácil portabilidad. En segundo lugar, tiene un bajo costo comparado con otros estudios de imagen. Permite una valoración en tiempo real y la conversión inmediata para el tratamiento en ciertas lesiones del sistema musculoesquelético. En la actualidad, su uso se ha extendido a especialidades no radiológicas como la medicina de urgencia, traumatología, reumatología, medicina física y rehabilitación y anestesiología. Sin embargo, a pesar de los beneficios y su amplia adopción en diferentes especialidades médicas, no está ampliamente difundido su uso en cirugía ortopédica. Un sinnúmero de barreras puede contribuir al uso limitado en cirugía ortopédica y entre ellos tenemos los siguientes. La falta de capacitación en su uso y también lo que es, en consecuencia, una modalidad técnico dependiente. En el año 2014, Scholten publica uno de sus artículos donde menciona lo siguiente concerniente al ultrasonido y el uso por cirujanos o médicos ortopedistas. En primer lugar, menciona que el médico ortopedista tiene cierta reserva con el uso del ultrasonido diagnóstico terapéutico dentro del consultorio y prefiere su uso dentro de un gabinete radiológico. Recordemos que esto es una encuesta que se hizo allá en Canadá, específicamente en Toronto, y estos son los resultados que nos avienta esta encuesta, ¿no? En segundo lugar, tenemos que entre las razones por las cuales existe esta reserva se mencionan las siguientes en este estudio. En primer lugar, lo que reportaron los médicos ortopedistas encuestados es que tenían un temor a un resultado falso positivo, hasta en el 71.4% de los encuestados.
En segundo lugar, tenemos la falta de experiencia, que también reportaron los médicos ortopedistas, hasta en un 70%. Y en tercer lugar, la falta de preparación, hasta un 69.5%. La precisión del ultrasonido en manos del cirujano ortopedista ya ha sido reportada en varios estudios de investigación, encontrando que la agudeza diagnóstica no es baja. Eso es importante mencionarlo, ¿no? Creo que también aquí en México sucede lo mismo, ¿no? Al no tener una preparación amplia en lo que es el terreno del ultrasonido, el médico ortopedista tiene, digamos, esa reserva por saber si lo que él está viendo realmente coincide con una buena interpretación del estudio de imagen, ¿no? Esto está muy bien estudiado y tenemos también que en el estudio de Moss, Mayer y Smith que reporta lo siguiente, que es un método diagnóstico y que en manos de un cirujano ortopedista poco experimentado fue hasta de un 84% en su agudeza diagnóstica, ¿no? Para identificar especialmente desgarros del mango rotador. La conclusión de este estudio fue que el cirujano ortopédico tiene la ventaja de tener experiencia quirúrgica, lo cual conlleva un mejor entendimiento de la anatomía y de la patología subyacente. Aquí presentamos algunas imágenes de mi práctica médica diaria. En la actualidad, desde hace poco más de 5 años, en lo personal utilizo el ultrasonido como método diagnóstico dentro del consultorio para ciertas patologías del sistema musculoesquelético y también lo utilizo para hacer tratamiento, principalmente para infiltraciones guiadas por ultrasonido. Como pueden observar en la imagen, me apoyo generalmente con los médicos radiólogos o en su defecto con médicos anestesiólogos que también tienen preparación en esta área, ¿no? Y obviamente sobre la marcha, pues bueno, también vamos aprendiendo tanto de ello. Ahora vamos a tocar otro tema también importante. ¿Cuál es el impacto económico del uso del ultrasonido en la práctica ortopédica? Bueno, según el estudio de Adelman, se encontró que el paciente que fue sometido al ultrasonido como prueba de imagen diagnóstica tuvo un 55% menos probabilidad de realizar una resonancia magnética y un 37% más de probabilidad de llevar a cabo un tratamiento quirúrgico sin ningún otro estudio de imagen, lo cual esto resulta en una reducción en el tiempo de espera quirúrgico. Encontramos también que el ultrasonido disminuye costos por dos razones principales. La primera es que es una herramienta diagnóstica de imagen más barata comparada contra la resonancia magnética y, en segundo lugar, que abate costos también porque reduce la frecuencia del uso de la resonancia magnética. Según el estudio de Gianotti, el ultrasonido es una herramienta invaluable que permite un one-stop clinic, beneficiando al paciente, al cirujano ortopédico y al sistema de salud. Para el cirujano, la interpretación de la imagen por ultrasonido después de una exploración física minuciosa fue más precisa que la interpretación a ciegas hecha por un médico radiólogo, encontrando desde un 80% contra un 52%. Probablemente se concluye en este estudio de Gianotti que por el conocimiento de la presentación clínica del paciente. Bueno, con esto finalizamos. Esto es simplemente aportar cuál es la perspectiva ortopédica y bueno, continuamos con las charlas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos en el cierre final de esta sesión y vamos a terminar toda esta serie de charlas con un tema que consideramos que es muy importante. La resonancia magnética en pacientes con cirugía ortopédica previa. Realmente es un reto para el radiólogo y algunas recomendaciones. Queda a cargo de la doctora Anel Lucho. Adelante, por favor. El segundo tema a tratar es la resonancia magnética en pacientes con cirugía ortopédica previa. ¿Realmente es un reto diagnóstico para el radiólogo? Efectivamente, resulta un gran reto, por lo cual es necesario y de gran importancia, y fuera lo ideal, que el médico ortopedista que nos refiere a un paciente nos hiciera saber el tiempo transcurrido desde la cirugía, el tipo de injertos, si se trata de un autoinjerto, aloinjerto o el tipo de material metálico. Esto fuera lo ideal. En la evaluación postquirúrgica, por lo general, los objetos
utilizados en la cirugía quirúrgica no suponen ningún riesgo durante la resonancia magnética. Sin embargo, existen inconvenientes como lo son artefactos por susceptibilidad magnética. Condicionados por materiales ferromagnéticos, es por eso que la recomendación es eliminar en esta evaluación del estado postquirúrgico las secuencias ponderadas en FATSAT, eco de gradiente, utilizar la secuencia ponderada en STIR en lugar de una ponderación T2, lo cual nos va a permitir una mejor evaluación del estudio. Si bien actualmente la mayoría de los metales son compatibles con la resonancia magnética nuclear, como lo es el titanio, del cual está constituido la mayoría de las prótesis quirúrgicas, reemplazos articulares, tornillos quirúrgicos y placas óseas. Tiene propiedades no magnéticas, lo cual hace compatible con la resonancia magnética sin condicionar algún artefacto o errores diagnósticos. Otro material es el cromo cobalto, utilizado en stents coronarios, prótesis de rodilla y cadera. Aunque tiene propiedades magnéticas, ha probado ser seguro durante la realización del estudio de resonancia magnética. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre la realización de una resonancia magnética previo a la cirugía y posterior a la cirugía? Depende mucho del tiempo quirúrgico, es decir, del estado postquirúrgico. Cuando se realiza antes, ha demostrado una sensibilidad, especificidad y precisión de más del 85%. En la imagen de la derecha tenemos una resonancia magnética de rodilla derecha, ponderada en STIR en un plano coronal, en el cual la flecha está indicando una hiperintensidad a nivel del menisco medial con contacto de la superficie articular. Al compararla con el estado postquirúrgico, vemos que realmente no hay una mejoría, sin embargo, una mejoría en cuanto a lo que es la visualización de esta hiperintensidad. Por eso es de importancia la comunicación con el médico ortopedista. Las siguientes imágenes son de un paciente con antecedente de plastía del ligamento cruzado anterior de 4 años de evolución. Jugador de fútbol, soccer, con traumatismos repetitivos. La de la derecha, una ponderación en STIR. La de en medio y la de la izquierda, una ponderación en T1 en un plano sagital, en las cuales las flechas están señalando la pérdida de la continuidad a nivel de la superficie articular femoral del ligamento. La de la izquierda, el aumento en la curvatura del ligamento cruzado posterior, un signo indirecto de lesión de la plastía del cruzado anterior. Si bien la resolución completa de la señal en el sitio de ruptura es rara, al menos dentro de los primeros 2 años del estado postquirúrgico. Del lado derecho tenemos una resonancia magnética de la rodilla izquierda, en la cual nos está señalando el menisco medial, la hiperintensidad horizontal sin contactar la superficie articular. 2 años posteriores, el mismo paciente en el cual los cambios en la intensidad de la señal
a nivel del menisco medial no han sido modificados. Sin embargo, no quiere decir que el menisco esté roto o siga lesionado. Se trata de granulación fibrovascular o tejido cicatrizal fibrocartilaginoso. Las siguientes imágenes son una resonancia magnética de la rodilla izquierda para evaluación de ligamentos colaterales posterior a la colocación de prótesis total. Vemos lo que es el artefacto de susceptibilidad magnética ya mencionado anteriormente, condicionado por material ferromagnético. Sin embargo, es de importancia esta adquisición y esta ponderación para la evaluación de lo que son los ligamentos colaterales. Dentro de las recomendaciones en la práctica diaria es la comunicación efectiva con el médico ortopedista. Es algo fundamental en lo que es el diagnóstico certero de las imágenes de resonancia magnética. Dentro de mis recomendaciones está también que el médico ortopedista nos indique qué tipo de injerto, el periodo posquirúrgico y sus datos clínicos. El cuadro clínico sigue siendo determinante en el diagnóstico radiológico. Ok, bueno, pues con esta última charla cerramos ahora sí toda la serie de ponencias de esta sesión y abriremos en este momento la sección de preguntas y respuestas. No sé si nos van a acompañar el resto de los ponentes. Adelante, por favor. Ok, a la doctora Lucho, si puede, por favor, activar su micrófono. Y estamos también con la doctora Carmen. ¿Se escucha? ¿Estamos ahí? Sí. Perfecto. Ok. Bueno, me están llegando preguntas. Voy a dejarlas al aire para la respuesta. De parte del doctor Omar Sánchez García, nos pregunta lo siguiente. El diagnóstico de ruptura meniscal es muy inespecífico en la resonancia magnética. Hay reportes de lesión meniscal por parte de los médicos radiólogos. Previa valoración clínica se realiza una artroscopía para reparar o remodelar el menisco y se encuentra que no hay lesión meniscal. Nos pregunta el doctor Omar Sánchez, ¿cuál es el punto de vista y cuál es, mejor dicho, la perspectiva del médico radiólogo? Adelante, por favor. Bueno, aquí efectivamente es la comunicación con el médico ortopedista, aunque el paciente no esté intervenido, los datos clínicos y efectivamente hay variantes de la normalidad que nos podrían hacer pensar en una lesión meniscal. ¿Algún comentario, doctora Carmen? Sí, buenas noches. No sé si sea correcto, pero quiero volver a expresar mi gratitud por la invitación y felicitar al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, a todos, pero en especial a la Coordinación Veracruz, doctor Rosas, muchas gracias. Yo desconocía en realidad que fuera una experiencia tan importante que como lo mencionaron al inicio. Pero en cuanto a la pregunta, creo que hemos dejado muy claro que el ultrasonido es operador dependiente. Y voy a contestar desde el punto de vista de un médico radiólogo que trabaja en la provincia. Y en mi caso particular, trabajo en una institución privada y trabajo también en la Universidad Veracruzana. Entonces, no siempre tenemos la oportunidad, tal vez es falta nuestra de los radiólogos de acercarnos
al ortopedista y preguntarle cómo le fue. Muchas veces nosotros damos un diagnóstico y no seguimos, no le damos seguimiento al caso. Ese es un error, yo creo que caemos nosotros como radiólogos, y creo que esta es una buena plataforma para entender que no podemos hacer trabajo solos, que estamos trabajando en equipo. Muchas veces nosotros como radiólogos debemos de recordar que también somos médicos y tenemos que hacer una historia clínica al paciente, pero si nos refieren los datos cuando nos envían al paciente, cuando nos solicitan el estudio, el enfoque puede ser más dirigido, doctor Rosa. Yo creo que usted que está haciendo ultrasonido, como es también quirúrgico y es clínico, tiene esa ventaja. Nosotros a veces no tenemos esa ventaja. Sería bueno tener una correlación, tener esa comunicación. Si yo reporté una ruptura de meniscos, puedo equivocarme porque es operador dependiente, y si no tengo la técnica adecuada para el protocolo, porque todas las articulaciones tienen un protocolo estricto a seguir. Se supone que si nosotros seguimos ese protocolo, tendremos menos errores en el diagnóstico. Yo creo que debemos tener una correlación. Yo tengo una correlación con muy pocos médicos con los que trabajo, y creo que en la patología de meniscos no ha sido tan mala. O sea, no tengo un reporte escrito, no llevo un conteo exacto, pero sí tengo reportes donde se han encontrado las lesiones, tal vez no exactamente como las describimos. Pero también hay casos, desafortunadamente, en los que no fuimos, no tuvimos no alcanzamos ese éxito en dar ese diagnóstico. Creo que debemos mejorar nuestra comunicación, y creo que como radiólogos debemos ser más conscientes de los protocolos de estudio, y yo creo que así, uniendo las fuerzas, podríamos hacer un mejor trabajo en beneficio del paciente. No sé si eso conteste la pregunta del doctor. Muchísimas gracias, doctora Carmen. La verdad es muy, muy valioso para nosotros como médicos ortopedistas, hablo en general, que haya esa buena, déjese la relación, buena comunicación, ¿no? Entre la persona que está haciendo el estudio y también el clínico, ¿no? Comento, tenemos por aquí otras 3 preguntas más. Si se nos acaba el tiempo, por favor, a la coordinación, notifíqueme. Vamos a continuar con estas preguntas. Aquí nos gustaría también mucho escuchar el punto de vista de la doctora Lucho. Me permito mencionar que en lo particular mucha de la resonancia magnética que mandamos, en lo particular, ponemos en la orden médica, tratamos de agregar esos antecedentes, ¿no? En lo particular con la doctora Lucho hemos comenzado a tener esa buena comunicación. Me gustaría también conocer el punto de vista de la doctora Lucho cuando hace un estudio de resonancia magnética y ya se mandó en esa orden, no solamente la indicación de realizarla, sino algunos datos clínicos importantes que considero pueden ser de suma importancia para el médico radiólogo. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo aborda ese paciente? Y también usted le pudiera preguntar, ¿mejora realmente su interpretación de resonancia magnética al tener por lo menos este resumen, ya sea por escrito o de manera verbal? ¿Cuál es su perspectiva? Adelante, por favor. Claro que sí, doctor. Bueno, agradecida antes que nada por su invitación y por la confianza que hemos tenido durante este último año. Bueno, efectivamente, los pacientes ya tratados por el médico ortopedista o no tratados, es realmente importante la comunicación y los datos clínicos. Incluso cuando el paciente no trae su nota médica, su resumen, yo me doy a la tarea de salir a interrogar al paciente, ¿sí? A verificar que el técnico radiólogo realice el protocolo
dependiendo el tipo de estudio, que lo realice adecuadamente, qué adquisiciones va a realizar, qué ponderaciones, y las recomendaciones efectivamente van encaminadas de acuerdo a los datos clínicos del paciente. La clínica manda. No se escucha, doctor Rosas. Doctor Rosas. ¿Me escuchan? ¿Ahí me escuchan? Sí. Muchísimas No, gracias. Sí, comentaba, aprovechamos para darle la bienvenida al doctor Héctor Mario Pérez, que también se agrega aquí a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos también aquí una pregunta que nos acaba de llegar. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la disponibilidad de estudios de resonancia magnética y estudio de ultrasonido, doctor Héctor Mario, en la zona, en la región en la que usted está, y cuáles son las limitaciones? Si no tiene una resonancia magnética a la mano y su defecto, si incluye usted por el ultrasonido, ¿cuáles son esas, cuál es su perspectiva? Adelante, por favor. Ok, buenas noches. Bueno, yo estoy aquí en la zona norte del estado, estoy en Tuxpan, pero Papantla, Poza Rica, todo queda cercano aquí a la ciudad, ¿no? Realmente es muy limitado una resonancia magnética aquí en la zona, solamente hay un equipo disponible, y esto de forma privada, ¿no? Institucionalmente, yo trabajo en el IMSS, trabajo en la Secretaría de Salud, pues tenemos que referirlos, y realmente pues las listas de espera son muy prolongadas. Solicito un estudio, ya no hablando ni siquiera de resonancia magnética, sino una tomografía. A veces una tomografía que debería ser más fácil, son tiempos de espera de meses a veces, ¿no? Incluso alguien que la pueda solventar económicamente, tampoco existe mucha disponibilidad. Eso hablando con eso, ¿no? En cuanto a ultrasonidos, pues sí hay un poco más de disponibilidad, pero caemos en lo mismo, de que no hay realmente un personal calificado, realmente entrenado, que tenga ese perfil hacia su sistema musculoesquelético, porque realmente sí es muy, pues tiene que ser alguien que haya tenido una especialización ya más definida, porque realmente como tal, pues sí es lo que decía, hay que saberlo indicarlo, pero también tenemos que apoyarnos con alguien que nos dé un punto de vista ya más específico, y eso realmente es muy difícil por acá. No podemos apoyarnos realmente en esto. Lo ideal sería seguir los protocolos, las guías de estudio en los pacientes, pero realmente muchas veces es una cuestión clínica. Y aquí, al menos en la zona de acá, referimos una mayor cantidad de pacientes a Jalapa o a Veracruz para este tipo de estudios, ¿no? No hay mucha disponibilidad en esta zona, ¿no? de esto, ¿no? Y estoy hablando de la zona de Tuxpan, porque todavía para el norte todavía siguen más ciudades, están tanto Yuca, Chicontepec, y eso todavía está mucho más limitado. O sea, sí realmente es una gran diferencia la expectativa que uno tiene cuando sale de un lugar de hospitales de tercer nivel, de estar así en lugares donde uno solicita todo, ¿no? Aquí realmente es algo muy limitado, muy complicado, y efectivamente tenemos una relación muy estrecha con compañeros radiólogos, y así nos apoyamos, ¿no? Como tal, pero sí es muy limitado, muy limitado. Muchísimas gracias, doctor Héctor Mario Pérez. Para los que se acaban de conectar hace algunos minutos, mencionamos que parte de los objetivos de esta charla, de esta coordinación acá en el estado de Veracruz, es también que se conozca a nivel nacional qué es lo que pasa también en el interior del país, qué tanta disponibilidad tenemos de estos estudios, que a lo mejor en ciertas zonas del país a lo mejor son muy accesibles y en otras no tanto, ¿no? Se trata de esta charla también de ir integrando ese conocimiento y obviamente sobre la misma marcha, pues ir buscando las opciones adecuadas, obviamente en bienestar del paciente de una práctica ortopédica basada en la evidencia. Se acaba de agregar también a la sección de preguntas y respuestas el doctor Negrete, nuestro presidente. Adelante, doctor, por favor. Gustavo, quería hacer un comentario. Me ha gustado mucho la sesión y no podría yo estar
más de acuerdo con todos ustedes, especialmente con lo que mencionó la doctora Carmen Castillo, de que el ortopedista debe trabajar primero basado en la clínica y después tenemos que tener una combinación del ultrasonido, la resonancia magnética, incluso las radiografías que a veces las pasamos por alto, pero creo que es importantísimo esa comunicación y esa correlación de la que habla la doctora Castillo. Si ella o el radiólogo hace un ultrasonido y detecta una lesión o él ve en la imagen una cierta lesión y nosotros hacemos una artroscopía o hacemos una cirugía, pues yo creo que retroalimentamos muy bien si bajamos a platicar con ellos en relación a qué encontramos y cómo se resolvió, porque eso también va enriqueciendo el conocimiento y va fortaleciendo las relaciones. Y creo que esta sesión, pues de verdad que los quiero felicitar a todos los ponentes por esta intervención y creo que ha sido, a mí me ha gustado muchísimo la forma en que han expresado de manera clara y auténtica la situación en la que están trabajando en sus diferentes lugares. Muchas veces pensaríamos que estar en la Ciudad de México o estar en las grandes ciudades a lo mejor se tiene todo, ¿no? También existe a veces también en la misma proporción, a veces se batalla, ya sea institucionalmente o a veces en las clínicas periféricas, en consultorios, a veces se batalla mucho en el sentido de tener a la disposición todos los estudios. Entonces creo que es fundamental este tipo de comunicación y este tipo de sesiones, finalmente lo que hacen es acercarnos y fortalecer el conocimiento, la comunicación, y realmente esto pues se hace en beneficio de los pacientes. Finalmente los más beneficiados van a ser los pacientes. Y esto creo que cumple con los objetivos de la educación médica continua para los especialistas. Y qué padre, qué bonito que el día de hoy iniciaste invitando a radiólogos y juntando ortopedistas, y creo que pues yo no podría estar más contento y de acuerdo con los conceptos que comentó la doctora Carmen Castillo. Felicidades de verdad a todos por esta sesión tan agradable y tan importante. Muchísimas gracias, doctor. Tenemos dos preguntas más, también a la coordinación. Si andamos cortos de tiempo, por favor, notifíquenme. Voy a dar la siguiente pregunta. Nos escribe el doctor Hamlet Tito Hernández de Ciudad de México. Esta se me hace una pregunta muy interesante, principalmente para los que nos dedicamos mucho a la cirugía articular, tanto de reconstrucción como de reemplazo. Pregunta el doctor, ¿la utilidad del Cardigram en el seguimiento con pacientes con osteoartritis e injerto condral? Y nos manda una felicitación a los ponentes, les gustó mucho la presentación. Adelante, doctoras, por favor. Doctor, ¿puede repetir la pregunta? Sí, claro que sí. Nos pregunta el doctor, ¿cuál es la utilidad del Cardigram en el seguimiento de pacientes con osteoartritis e injerto condral? ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué experiencia tienen? ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Doctora Lucho, ¿iba a preguntar algo? Bueno, Sí. realmente lo que es el estado de Veracruz, o al menos aquí en la ciudad, la experiencia es nula con respecto a ese tipo de software. Es una secuencia derivada de un T2 que no la tenemos a la disponibilidad en lo que es aquí el estado de Veracruz. Ok. Doctora, una pregunta, me voy a permitir extender sobre la misma respuesta o punto de vista desde nuestra perspectiva ortopédica. En ocasiones, cuando mandamos cierto tipo de estudios o mandamos ciertas técnicas, cuando nos acercamos a los gabinetes o a los hospitales que tienen estos equipos, a veces cuando
pedimos cosas muy específicas. En lo particular, lo que generalmente nos responden es que nadie lo pide. Y entonces mencionan a veces esos administradores que como no se pide, no lo tienen, etcétera. ¿Es esto cierto? ¿Qué podemos hacer para traer estos softwares más a la mano acá en Veracruz? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Usted, tengo entendido que también trabaja en hospital privado. ¿Cuál es esa perspectiva? Efectivamente, bueno, efectivamente yo creo que es cuestión de la actualización, ¿no? La actualización de los sistemas. En cuanto a eso, la resonancia magnética, con la que he trabajado es de 1.5 teslas, con la mayoría más de 8 antenas, múltiples secuencias. Sin embargo, hay software que es realmente, el costo excede. Yo considero que para el empresario, que para el inversionista, pues realmente ven esa parte, ¿no? Ven más bien esa parte, la parte económica, la parte redituable, ¿sí? Sin embargo, bueno, desde mi experiencia yo les he hecho saber la necesidad de la actualización constante, ¿no? Ok, perfecto. Muchísimas gracias por su punto de vista, doctora. Tenemos otra pregunta que se me hace también muy buena. ¿Cuál es la especificidad de diagnóstico por ultrasonido para síndrome de túnel del carpo? O sea, ¿qué le podemos decir al paciente al respecto? ¿Vale la pena hacerlo? ¿Cuál es su experiencia? O nos quedamos solamente con la pura clínica, ¿no? Que a veces la clínica a veces es muy directa en ciertas ocasiones. Si puede activar su micrófono, doctora Carmen. Sí, perdón. Gracias. Perdón. Yo creo que aquí en el síndrome del túnel del carpo es muy importante la clínica. De hecho, hay mucha patología musculoesquelética que ustedes lo saben, la clínica manda. El ultrasonido es un apoyo y realmente es una herramienta. Yo la considero, como hago ultrasonido musculoesquelético, nosotros no estamos haciendo intervenciones. Estas intervenciones que yo me atreví a compartir con ustedes, el doctor José Luis del Cura, que él tiene años haciéndolas, tiene muchísima experiencia. Es uno de los maestros que nos imparte talleres. Pero los hallazgos por ultrasonido son el ultrasonido es muy sensible para detectar, sobre todo cuando hacemos los estudios comparativos. Generalmente este síndrome afecta a un solo miembro. Es difícil que sea bilateral, según tengo entendido, o los casos que yo he visto son casi siempre unilaterales. Entonces, hacer este estudio bilateral, siguiendo tendón por tendón en el sitio anatómico de interés, nos permite medir las vainas sinoviales. El ultrasonido, con las nuevas técnicas, con los nuevos transductores que son multifrecuencia. Tenemos transductores, el transductor con el que yo trabajo yo puedo seleccionar la frecuencia, va desde 7.5 a 12 y lo puedo subir de 10 a 14 o hasta 16. Si nosotros estamos estudiando una parte que es tan superficial como la de la mano, tenemos que escoger frecuencias más altas para disminuir la profundidad y tener mayor resolución. Podemos medir el espesor de la vaina sinovial, detectar las colecciones de líquido que puedan haber. Y algo muy importante es que podemos visualizar el nervio mediano, que muchas veces se encuentra atrapado en esa situación inflamatoria de los tendones. Yo pienso que es una buena herramienta y que deberíamos animarnos a hacer un trabajo colaborativo. Yo sigo insistiendo en este aspecto, el trabajo colaborativo.
Yo creo que el ultrasonido tiene una sensibilidad, no le puedo decir del cuánto por ciento, los médicos españoles tienen una especificidad alta, ellos andan arriba del casi del 80-85%. Ok, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, ahora sí, ya para finalizar, la última pregunta nos comenta el doctor Mar Sánchez de aquí del puerto de Veracruz. Manda felicidades a felicitar a los ponentes y nos pregunta relacionado a resonancia magnética, ¿qué avances tenemos en el tratamiento de sedación para el paciente en resonancia magnética? ¿No? A veces batallamos con los pacientes que sufren claustrofobia o simplemente tienen miedo de, como ellos dicen, meterse en un túnel, ¿no? Es lo que generalmente nos dicen acá en el consultorio. ¿Tenemos algún avance en esa presedación? ¿Nos pueden compartir también su experiencia? Adelante. Realmente, bueno, en mi experiencia, tanto en la práctica privada como en la práctica institucional, realmente no hay por parte de nosotros una indicación por parte del médico radiólogo, ¿sí? A atreverse a sedar o a presedar al paciente, ¿sí? Siempre la indicación es que sea valorado por el médico anestesiólogo, ¿sí? Y ya depende de las necesidades, del tiempo de duración del estudio, ¿sí? De lo que requiere el paciente, si solamente es la claustrofobia o si solamente, o si tiene movimientos involuntarios que no nos van a permitir la evaluación adecuada o llevar a cabo el protocolo ideal para ese paciente. Ok, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, con esto damos por concluida también por parte mía como Coordinación Veracruz. Nuevamente deseo manifestar el entusiasmo, las ganas, el júbilo por poder participar directamente con el Colegio Mexicano de Ortopedia. Somos Colegio Mexicano de Ortopedia aquí también. Y bueno, cedo la palabra a los directivos. El doctor García Pinto va a hacer la despedida. Muchísimas gracias y esperemos que estos temas, más que de su agrado, sean de utilidad en su práctica médica y que podamos seguirnos apoyando mutuamente en esa convivencia dentro de las especialidades afines a la ortopedia. Felicidades a los ponentes, muchas gracias. Buenas noches a todos. Siempre regresar a las ciencias básicas nos llena de, nos vuelve a reconfortar, porque es allí donde repasamos todo lo que conlleva la patología musculoesquelética. Poder entender mejor su evolución, su pronóstico. El binomio radiólogo-ortopedista siempre ha caminado en conjunto, de tal manera que esto nos lleva a los mejores diagnósticos y por ende al mejor tratamiento y por resultado final a un mejor pronóstico. Se han palpado algunas de las cosas o situaciones que se viven en nuestro país. Por un lado, tenemos áreas en donde sí existen estos métodos diagnósticos avanzados, las resonancias magnéticas, las tomografías, pero hay todavía partes en nuestro país que efectivamente no lo tienen. Y esto le da cierto cáliz a los ortopedistas. Se dice que los ortopedistas urbanos son más dependientes de los estudios y que los ortopedistas en donde no existen estos métodos de diagnóstico son más clínicos. Por allí, en la jerga ortopédica, se conoce aquella frase que dice, oye, ¿quieres operar a un paciente de rodilla? Mándale una resonancia magnética. Me pareció muy interesante el concepto que maneja la doctora Carmen. Los ortopedistas deberíamos de bajar allí al radiólogo y entre los dos discutir los casos clínicos, la extensión de un tumor, la alteración de un menisco, ver en su conjunto. Y también lo que dice la doctora Carmen es muy cierto. Pocos radiólogos constatan
lo que ellos escribieron antes de un procedimiento. A ver, yo estoy reportando que esta persona tiene una lesión de ligamento cruzado anterior. Realmente pocos radiólogos a veces van al expediente después de la cirugía para ver si constataron y fueron acertados en su diagnóstico. Quizás esa combinación nos ayudaría mucho. Pero definitivamente el binomio radiólogo-ortopedista es importantísimo para la evolución de nuestros pacientes. Bueno, no me queda más que felicitar realmente al capítulo Veracruz, a la coordinación Veracruz. Los números realmente me vuelven a sorprender. Fueron 1,5 centenar de asistentes, casi llegamos a los 150. Y lo más interesante, la mayor parte volvió a ser otra vez del interior de la República. Y obviamente el estado anfitrión encabezó la lista de esos estados que nos estuvieron siguiendo. No me queda más que decirles buenas noches. Felicitaciones por este primer acercamiento, doctor Rosas. Recibo un abrazo desde acá, un abrazo virtual. A todos los ponentes también mis felicitaciones. Muy buenas noches y que se les sigan pasando bien.